Los gobiernos de todo el mundo a menudo se presentan como modelos de transparencia y responsabilidad. Pronuncian discursos que enfatizan su compromiso con los valores democráticos, la estabilidad económica y la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, detrás de esta fachada cuidadosamente elaborada, se esconde una red de prácticas encubiertas, manipulaciones y decisiones que a menudo escapan al escrutinio público. Estas acciones ocultas, muchas de las cuales salen a la luz solo gracias a denunciantes, periodistas de investigación o filtraciones, revelan los complejos mecanismos por los cuales los gobiernos manejan el poder, controlan la información y protegen sus propios intereses, a menudo a expensas de los ciudadanos a los que se supone que deben servir. Una de las prácticas más comunes e insidiosas es la manipulación de datos económicos. Los gobiernos saben que las cifras, ya sea el crecimiento del PIB, las tasas de desempleo o las tasas de inflación, son indicadores poderosos de la prosperidad o el declive de una nación. Al modificar la forma en que se calculan o presentan estas cifras, las autoridades pueden pintar un cuadro de la economía mucho más optimista de lo que la realidad sugiere. Este optimismo artificial contribuye a mantener la confianza del público, estimular la inversión y reforzar la estabilidad política, lo que permite a los gobiernos evitar reformas difíciles o el escrutinio que se derivaría de las recesiones económicas. Un ejemplo flagrante de esta situación ocurrió en Grecia a principios de la década de 2000. Ansioso por cumplir con los estrictos criterios financieros requeridos para unirse a la eurozona, el gobierno griego subestimó deliberadamente su deuda pública y sus déficits presupuestarios. Durante años, mantuvo una apariencia de estabilidad económica, ocultando los graves problemas estructurales que se escondían bajo la superficie. Cuando la verdad finalmente salió a la luz en 2009, la ilusión se vino abajo, desencadenando una crisis financiera que sumiría al país en años de austeridad, desempleo masivo y profundas dificultades sociales. La demora en abordar la situación agravó el impacto, ya que las reformas que podrían haber mitigado la crisis se evitaron hasta que fue demasiado tarde. La guerra, con su colosal coste humano y económico, es otro ámbito en el que los gobiernos a menudo ocultan la realidad al público. En tiempos de conflicto, los ciudadanos se unen en torno a discursos de seguridad nacional y los gobiernos promueven el patriotismo, silenciando las consecuencias a largo plazo de los compromisos militares. Sin embargo, detrás de esta retórica patriótica, las guerras a menudo se convierten en empresas lucrativas para los contratistas de defensa y las empresas privadas que se benefician de la prolongación de los conflictos. Los incentivos financieros para prolongar las guerras, el mayor tiempo posible, rara vez coinciden con el interés público por la paz o con el bienestar de los soldados y civiles atrapados en el fuego cruzado. La invasión estadounidense de Irak en 2003 es un claro ejemplo de ello. La guerra se justificó con el falso pretexto de que Irak poseía armas de destrucción masiva, una afirmación ampliamente refutada después de que no se encontrara ninguna de esas armas. Sin embargo, para entonces, la guerra se había convertido en un conflicto prolongado que duraría años, costando más de $2 billones. Lo que inicialmente se presentó como una intervención militar necesaria y rápida, se convirtió en una guerra interminable que se cobró la vida de cientos de miles de personas y dejó tras de sí un rastro de destrucción. Mientras tanto, los contratistas militares privados como Halliburton obtuvieron miles de millones de dólares en beneficios, lo que revela el marcado contraste entre la justificación pública de la guerra por parte del gobierno y los intereses financieros subyacentes en juego. La vigilancia ciudadana es otro ámbito en el que los gobiernos a menudo se extralimitan, ocultando el verdadero alcance de su vigilancia tras argumentos de seguridad nacional. Los programas de vigilancia masiva, presentados como medidas necesarias para combatir el terrorismo o la delincuencia, a menudo operan mucho más allá de los límites de lo que el público sabe o ha consentido. Los ciudadanos pueden creer que su privacidad está protegida, pero en realidad, los gobiernos recopilan enormes cantidades de datos personales, a menudo sin ningún tipo de supervisión clara. Las revelaciones de Edward Snowden en 2013 sacaron a la luz este problema. Edward Snowden, un ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA estadounidense, reveló la existencia de un vasto aparato de vigilancia global que monitoreaba no solo las amenazas extranjeras, sino también las comunicaciones de millones de ciudadanos estadounidenses.
Programas como PRISM, que permitían a la NSA recopilar correos electrónicos, registros telefónicos y datos de navegación por Internet, funcionaban a una escala masiva, mucho más allá de lo que el gobierno había admitido públicamente. Estas revelaciones provocaron un debate mundial sobre la privacidad, la libertad y el papel del gobierno en la era digital, cuestionando la idea de que la vigilancia se limitaba a las amenazas a la seguridad nacional. La influencia de las empresas en las políticas gubernamentales es otro aspecto turbio de la gobernanza, que a menudo escapa al escrutinio público. En muchas democracias, las empresas ejercen un poder inmenso a través del cabildeo, las donaciones a campañas políticas y las relaciones personales con los responsables de la toma de decisiones. Esta influencia les permite moldear las regulaciones, obtener políticas fiscales favorables y bloquear los intentos de reforma que podrían reducir sus beneficios. Si bien los gobiernos pueden afirmar que actúan en interés público, la influencia empresarial a menudo hace que las prioridades de las grandes empresas sean lo primero. En Estados Unidos, la influencia de la industria de seguros de salud durante la elaboración de la Ley de Atención Médica Asequible, o AGA, ofrece un ejemplo significativo. Las compañías de seguros, decididas a proteger sus ganancias, presionaron mucho contra la inclusión de una opción pública, un sistema de seguros administrado por el gobierno que podría haber brindado atención médica más asequible a millones de estadounidenses. Sus esfuerzos dieron sus frutos. La opción pública se eliminó de la versión final de la ACA, asegurando el dominio continuo de las aseguradoras privadas en el mercado de la salud. El resultado es un sistema que deja a muchos estadounidenses con altas primas y acceso limitado a atención médica asequible, mientras enriquece a las compañías de seguros que ayudaron a dar forma a la política. La deuda pública es otra área en la que los gobiernos a menudo ocultan la verdad. La deuda pública puede acumularse silenciosamente a lo largo de los años, a medida que los gobiernos emiten bonos y otros instrumentos financieros para cubrir los déficits sin abordar los problemas presupuestarios subyacentes. Esto les permite retrasar las decisiones difíciles, pero a costa de endeudar a las generaciones futuras, lo que puede conducir al colapso económico. El colapso financiero de Puerto Rico es un claro ejemplo de ello. Durante años, el gobierno de la isla restó importancia a la magnitud de su creciente deuda, emitiendo bonos para cubrir sus déficits presupuestarios e insistiendo en que la situación estaba bajo control. Sin embargo, en 2015, Puerto Rico incumplió con su deuda, revelando la verdadera magnitud de sus problemas financieros. La crisis provocó severas medidas de austeridad, recortes drásticos en los servicios públicos y dificultades económicas generalizadas para los ciudadanos puertorriqueños. Es un ejemplo que ilustra cómo los gobiernos pueden ocultar la verdadera magnitud de la deuda pública hasta que es demasiado tarde para evitar la catástrofe. Otra táctica que emplean los gobiernos para mantener el control es el uso de los medios de comunicación para moldear la opinión pública. Al ejercer influencia sobre los medios de comunicación, ya sea a través de la propiedad directa o cultivando estrechos vínculos con las empresas de medios, los gobiernos pueden controlar el discurso público, silenciar las voces disidentes y promover sus propias agendas políticas. Este control es particularmente evidente en los regímenes autoritarios, donde los medios de comunicación actúan como un megáfono para la propaganda. Rusia ofrece un ejemplo flagrante de manipulación de los medios de comunicación bajo la presidencia de Vladimir Putin. El Kremlin ejerce un estricto control sobre el panorama mediático del país, utilizando medios de comunicación estatales como RT, anteriormente Russia Today, para promover narrativas favorables al gobierno y minimizar las críticas. Durante la anexión de Crimea en 2014, los medios de comunicación rusos presentaron el evento como una reunificación pacífica con Rusia, ignorando la violencia y la condena internacional generalizada que le siguió. Este caso ilustra cómo el control de los medios de comunicación permite a los gobiernos moldear las percepciones nacionales e internacionales en su propio beneficio. Es fundamental que los ciudadanos que deseen exigir responsabilidades a sus gobiernos comprendan estas prácticas encubiertas. Al sacar a la luz estas tácticas, podemos exigir mayor transparencia y equidad, asegurando que los gobiernos realmente sirvan a los intereses de la gente en lugar de a sus propios intereses personales. La lucha por la responsabilidad y la integridad en el gobierno es una batalla constante,
Pero al mantenernos informados, podemos trabajar por un mundo en el que los gobiernos sean responsables de los estándares que pretenden defender.